6 minutos. Estos días estuvimos haciendo muchísimos números en Voces de Galicia, porque entre otras cosas, pues fíjense, los dobles grados de matemáticas con física e informática, las mayores notas de corte de las universidades gallegas. Ambas titulaciones requieren más de 13 puntos para ingresar. Es algo que va increciendo, que supongo que lo viven, lo padecen y lo están observando. Por ejemplo, desde las propias universidades tenemos a Alfredo Bermúdez de Castro, que hoy lo tenemos en calidad de presidente del Comité Científico del Congreso y además catedrático del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Alfredo, buenos días. Buenos días. No le van a dejar a ustedes en paz en los próximos años, porque estamos viendo que se habla permanentemente de estos dobles grados, de cómo los jóvenes estudiantes eligen estas ramas y de cómo las matemáticas cada vez van cogiendo pues mayor prestigio. Pues es cierto. A eso contribuyen ustedes con la difusión que hacen desde los medios, pero evidentemente hay un gran interés por las matemáticas en los últimos años, no solamente en Galicia o en España, en todo el mundo. Porque, claro, con el desarrollo de los ordenadores que han alcanzado unas potencias de cálculo enormes, pues hay una serie de métodos matemáticos que a lo mejor antes eran más bien teóricos, eran muy interesantes, pero no se podían utilizar, y ahora con los ordenadores sí. Es curioso porque con la llegada del hombre a la luna, que estamos con el 50 aniversario, muchísima gente está viendo cómo eso repercute en cosas muy cotidianas que utilizamos habitualmente. Y con esto de las matemáticas casi, desde lo que dice usted, desde la aparición de estas tecnologías, nos damos cuenta que todo es prácticamente matemáticas. Y lo último, que es lo que van a tratar la próxima semana, es la optimización del diseño de carreteras, por ejemplo, y vías férreas. Pues sí. Sí, al final casi todos los procesos pues de la ingeniería o de la logística son procesos que se pueden modelar matemáticamente, y cuando algo se puede modelar matemáticamente, y casi todo se puede modelar matemáticamente, entonces disponemos de herramientas para optimizar esos procesos. Es decir, pensemos por ejemplo en procesos que consumen energía. La energía es una función matemática, y esa función matemática podemos buscarle lo que se llama el mínimo. Entonces, como lo podemos calcular, podemos saber qué hay que hacer para consumir la menor cantidad de energía posible, con lo cual se abarata un proceso y por lo tanto los productos se pueden vender de forma más competitiva en el mercado. Y los ejemplos son innumerables. Claro, me imagino que sí. Me gustaría conocer alguno así ya para entrar en materia. Bueno, pues, por ejemplo, una de las cosas de las que se va a hablar en el Congreso es el diseño de capas de materiales aislantes del sonido para reducir el ruido, para mejorar el confort acústico en los automóviles. Usted antes se refería a la optimización de carreteras y de líneas férreas. Hay un trabajo relacionado con un bypass que se pretende hacer en Parga sobre la vía férrea, que también es objeto de una comunicación en el Congreso, y ahí de nuevo es un diseño óptimo de esa alternativa, de ese bypass. Pero bueno, hay ejemplos en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la logística, piensen en grandes empresas de distribución. Nosotros tenemos empresas textiles muy importantes en Galicia que producen una cantidad enorme de artículos que distribuyen por todo el mundo, y ya se dan cuenta de la enorme complejidad que esto supone, con todas las tiendas, con el comercio electrónico, hay que manejar transportes. Bueno, pues para poder manejar toda esta complejidad, todas estas técnicas que ahora están en los medios bastantes, lo que se llama el Big Data o la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, todas estas técnicas pues pueden ayudar muchísimo y son casi imprescindibles para poder gestionar estos sistemas complejos. Lo que la tendencia que hay es a que los sistemas cada vez sean más integrados, más complejos. Podría dar otro ejemplo, que es en el ámbito de la energía. Últimamente hablamos con frecuencia también en los medios de la transición energética y de los cambios que esto va a suponer. El evitar
quemar combustibles fósiles para de esa manera evitar la producción de CO2, que es un gas de efecto invernadero y, como sabemos, pues está influyendo en el calentamiento global del planeta. Bueno, pues esto nos lleva a la necesidad de una transición energética, pero eso plantea una serie de problemas técnicos, porque, por ejemplo, vamos a ir a utilizar energías renovables producidas por el viento o por el sol, pero no siempre tenemos viento y sol, y sin embargo los consumidores pues todos los días encendemos la luz, ponemos la lavadora, etcétera. Es decir, que los consumos van por un lado y la producción va por otra. Bien, pues entonces hay que gestionar todo esto, que también de nuevo es un sistema muy complejo. Pensemos en la cantidad de consumidores que hay, en los centros de producción, cómo casar todo eso, la oferta y la demanda. Bueno, pues ahí de nuevo las matemáticas, que ya vienen apoyando estas cosas desde hace años, bueno, tendrán un papel cada vez más relevante. Y esto, volviendo a su comentario inicial, pues esto la población empieza a percibirlo, porque como ustedes lo comunican en los medios, y entonces los estudiantes empiezan a estar motivados por las matemáticas, que siempre ha supuesto una especie de asignatura difícil, pero bueno, también atractiva, porque tiene muchas aplicaciones y por lo tanto tiene muchas salidas profesionales. Y esto es lo que hace que nosotros en la Facultad de Matemáticas pues hemos visto como a lo largo de los años esta nota de corte, ¿no?, lo que se llama la nota de corte, pues haya ido incrementándose. Claro, cada vez nos vienen alumnos ustedes. Sí. Fíjese que hablando de esto, como es usted del Departamento de Matemática Aplicada, a ella podemos entrever muchas cosas, entre otras la matemática industrial, esos últimos tiempos que tienen ustedes muy pegados a la industria en Galicia, en donde además hay avances significativos que los van a dar a conocer también en este congreso, que salen de Galicia. Hay casos y hay auténticas maravillas de las que se puede aprovechar el resto del mundo. Y también ese proyecto de diseño de un desvío ferroviario en Parga, pero en Parga que nos vamos a Guitiriz, a este municipio lucense, que se desarrolló también por investigadores de la Universidad de Santiago. Otro de los investigadores explicará cómo la línea férrea o ferroviaria en el noroeste de España, que se puso en servicio a finales del siglo XIX y se ejecuta en núcleos pequeños de pueblos y aldeas, genera un alto riesgo de accidentes por la existencia de muchos pasos a nivel. Por eso ahí hay muchas acciones para donde también se utiliza el buen hacer de los matemáticos para acercar la vía del tren, reemplazar esto por otros elementos o pasos subterráneos. Es algo que también nos da idea de cómo están trabajando como matemáticos, como científicos y como investigadores, todo junto. Pues efectivamente, sí. Nosotros en España, y yo creo que en buena medida en Europa, gozamos en este momento de un reconocimiento de ser pioneros en este campo de la transferencia del conocimiento matemático a la industria. Y esto ha cristalizado en los últimos años en la creación de lo que se llama el Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, por las siglas INMATI. INMATI es un consorcio público de las 3 universidades gallegas, que hemos creado un conjunto de grupos de investigación de estas 3 universidades, con el objetivo de suministrar a las empresas una especie de ventanilla única donde se podrían acercar en la medida en que tengan problemas relacionados con las matemáticas. INMATI pues lleva pocos años, se ha creado hace 5 o 6 años, pero ya es una historia de éxito reconocida por las empresas y también por las autoridades en Galicia, ¿no? Y hemos llevado a cabo gran cantidad de proyectos. Hemos tenido en el marco de este instituto una unidad mixta con la empresa Repsol, y ahí hemos trabajado en cosas tan punteras como es la construcción de baterías para los coches eléctricos, el diseño, el control. Ya digo, hay muchos ejemplos. Hemos trabajado estamos trabajando con Reganosa para simular la red de gas y optimizar también su funcionamiento. Trabajamos para empresas del sector del automóvil, para empresas del sector de la alimentación. Lo que tienen las matemáticas es que es una herramienta transversal. Si uno sabe matemáticas, uno se puede acercar en un momento dado a problemas relacionados con la acústica. Yo antes le comentaba de una comunicación que va a haber en el Congreso que tiene que ver con el diseño de capas aislantes del ruido para instalar en automóviles.
Esto es algo que hemos hecho con una empresa que fabrica ese tipo de materiales aquí en Galicia, o, por ejemplo, trabajamos también con empresas que hacen palieres, y estos palieres es necesario supervisarlos para que no puedan tener la mínima grieta, y entonces es necesario utilizar un proceso que se llama de inspección por partículas, donde uno magnetiza esa pieza, después le echa unas nanopartículas que se distribuyen por la pieza y se concentran en los lugares donde pudiese haber una grieta, y después esa pieza, una vez que ya se ha diagnosticado, si está intacta, pues hay que desmagnetizarla, porque no se puede llevar magnetizada a los procesos ulteriores, ¿no? Y quiero decir que el campo sorprendentemente es muy variado, y es debido a que, claro, la física pues es una ciencia que se expresa con lenguaje matemático, ¿eh? Es decir, que los modelos matemáticos permiten representar los fenómenos físicos, y por lo tanto, si disponemos de un buen ordenador y de un buen matemático que ha hecho unos métodos numéricos y ha hecho un programa de ordenador para implementarlos, pues con eso tenemos una realidad virtual, una simulación. Esto se llama ahora también, porque la terminología pues cambia un poco con la moda, se llama un gemelo digital, es decir, algo que funciona en el ordenador igual que la realidad. Y eso es una herramienta fundamental para poder mejorar los procesos. Desde luego, le imaginamos a usted viviendo todo esto en directo con el paso de los años, porque cada vez hay más novedades en este sentido, e incluso aplicándolo a un mundo que yo creo que es el gran desconocido para todos, que es la biomedicina. Sí, en la biomedicina, bueno, hay muchos campos. Por supuesto, la matemática soporta la genómica, todo el tema relacionado con pues la genética humana, y no solo humana, pero yo voy casi a centrarme, dándome pie su pregunta, con lo que sería la medicina personalizada, ¿no? Algo de lo que también se habla y que es un poco algo que está ahí, en las puertas, sí. Claro, la medicina, en la actualidad, ya desde hace tiempo, se utilizan modelos matemáticos, por ejemplo, para hacer dispositivos de entrenamiento de los cirujanos, ¿no? Entonces uno tiene digamos un aparato donde puede hacer una operación y por lo tanto aprender cómo hacerla para un paciente. Pero ahora cada paciente es distinto. Pensemos, por ejemplo, en que hay que implantarle una válvula aórtica a un paciente. Claro, cada paciente tiene su corazón con su forma. No es lo mismo operar un corazón que es un poquito más grande, un corazón que es un poco más pequeño. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Pues el proceso sería que primero, utilizando pues estas técnicas de escáneres y demás, es posible hacer una reconstrucción tridimensional virtual en el ordenador del corazón de ese paciente. Y ahora después se puede hacer una simulación basado en modelos matemáticos de la mecánica de fluidos, de cómo circula la sangre en el corazón de ese paciente, e incluso cómo se propaga el impulso eléctrico que produce las contracciones que mueven la sangre. Claro, todo esto ¿qué permite? Pues diseñar una válvula muy personalizada, muy adecuada al corazón de ese paciente, y por lo tanto con unas posibilidades después de éxito, de eficacia muy superiores, ¿no? Claro. Esto entonces ahí, claro, porque los modelos matemáticos sirven para hacer las imágenes del corazón, es decir, todo este proceso de escáneres y demás siempre llevan por detrás algoritmos matemáticos. Nosotros, si en algún momento nos hacemos un TAC, no nos damos cuenta, pero por detrás esa máquina tiene un montón de algoritmos matemáticos que son los que permiten reconstruir las imágenes, ¿no? Ahí están las matemáticas. Pero después, en lo que es ya la simulación de los procesos, por ejemplo, en este caso en el corazón, pero pueden ser procesos de respiración, pueden ser procesos que tienen que ver con la implantación, por ejemplo, de prótesis, que también se pueden y se deben personalizar en cada paciente. Bueno, pues en todo eso también, como hay procesos físicos, hay ecuaciones matemáticas detrás que en la medida en que se resuelvan están permitiendo simular lo que va a ocurrir y por lo tanto tomar decisiones óptimas al cirujano al que va a diseñar esa operación.
Pues de todo esto y de muchísimo más a hablar la próxima semana. Nos van a dejar ustedes titulares realmente interesantes, los matemáticos gallegos, que van a estar presentando los trabajos en un congreso internacional con los grandes avances, alguno de ellos ya adelantado por usted, que agradecemos mucho a Alfredo Bermúdez de Castro en Voces de Galicia. Gracias, descansa el fin de semana porque le quedó una buena, no sé si en descanso es matemático también, pero le quedan unos buenos días repletos de actividades, ¿eh? Pues sí, es cierto. Pero bueno, es la profesión de uno y esto, como usted bien dice, es apasionante. Es decir, lo hacemos pues estaremos atentos a todas esas novedades que nos pueden trasladar a mayores de las que vamos conociendo. Gracias y que salga todo bien. Gracias a usted.